Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es viernes 28 de marzo de 2025. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero más que eso, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición, pidiéndole que se suscriban a este canal, compartan el contenido con todos sus conocidos y con todos sus contactos y así nos ayuden a evangelizar. Le den like, eso es muy importante. Y también toquen la campanita para que les avisemos de cuando subamos contenido nuevo. Que en esta mañana santa el amor de Dios venga sobre ti, la palabra te hable directo al corazón y en Cuaresma haya algo de conversión en ti y en tu familia. La primera lectura de hoy fue tomada de la profecía de Oseas, ya en el capítulo 14, versos 12 al 10. Esto dice el Señor: vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Esa sola frase de inicio, ese verso, nos dice de qué trata esa lectura. Conversión, vuelta a la casa de papá. Que cada uno de nosotros pueda reconocer su pecado. En lugar de estar pendientes de la vida y los pecados de los demás, perdón para a veces meternos en lo que no nos importa. Deberíamos preocuparnos de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestra vida, de nuestro pecado, para enmendarlo, para purgar por nuestros pecados, arrepentidos, volver a la casa del Padre, participar en el sacramento de la confesión, que es el don de la misericordia infinita de Dios, y hacer comunidad, hacer iglesia. Y para hacer iglesia tenemos que salir a la periferia a rescatar a la oveja perdida, la oveja descarriada, así como tal vez alguna vez tú y yo hemos sido la oveja perdida. Ahora desde el otro lado del puente salir tú y yo también a rescatar a otros, a buscarlos para que vuelvan a la casa del Señor y para que participen de la vida sacramental. Oseas es el profeta. Profeta que conocemos bien, fue el que Dios le pidió que se casara con la prostituta. Porque en fin de cuentas, el libro lo que quiere narrarnos es la relación de un Dios misericordioso y todopoderoso con un pueblo elegido que debió ser fiel, pero que se prostituyó con dioses falsos, que se apartó del Dios verdadero, que rompió la alianza y que luego no encontraba el camino para volver a la casa del Padre. En esta lectura el Señor Dios nos anima y nos anima a convertirnos a Él. ¿Cómo es que lo dice? Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste con tu pecado. Perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. Así es que un arrepentido debe hablar con Dios. Perdona, Señor, mi iniquidad, mi flaqueza, mi pecado, mi mentira, mi doble vida, y añádele. Recibe benévolo todo lo que es mi sacrificio, todo lo que yo pueda hacer para enmendar mi falta. Muéstrame el camino, lo voy a hacer. Escucha de mis labios mi oración y condúceme por el camino del bueno. Nosotros conocemos la respuesta que Dios le da al pueblo. Y yo curaré sus extravíos. Los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera se apartará de ellos. Seré rocío para Israel. ¡Qué belleza! O sea, a pesar de mi pecado, de mi nada, de que he ido fuera de los alcances del amor de Dios por culpa de faltas, Dios me alcanza siempre con su infinito amor y lo que quiere es darme una oportunidad, ver mi arrepentimiento, verme en el sacramento de la confesión pidiendo perdón, porque al final solo quiere perdonarme. Que la sangre de su Hijo Jesús derramada en la cruz no quede impune, o sea, no quede sin recompensa. ¿Qué pasa en esta lectura? Que el profeta lanza el último grito de alarma para la conversión del pueblo. ¿Cuál es ese? Retornen al verdadero amor de Dios. Retornen al Señor y a su casa.
Retornen, diríamos hoy, a la iglesia verdadera. Vuelvan a los atrios de la casa de papá. Practiquen la vida sacramental y sobre todo contagien a otros con ese amor de Dios para que las almas se conviertan, para que encontremos el camino de vuelta, para que no sigamos entre dioses falsos y entre falsas esperanzas, para que tengamos un encuentro con el verdadero Dios y se cumpla su verdadero plan de salvación y algún día tú y yo y en la eternidad podamos alabarlo y bendecirlo para siempre. Y todo eso porque así es nuestro Dios. Hagamos lo que hagamos, seamos como seamos, pequemos como pequemos. Si nos arrepentimos de verdad, si lloramos nuestro pecado, si pagamos penitencia, si venimos mansos y humildes de corazón a instancias del Hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como un sirviente. Y fíjate que al llegar a casa el padre no le pidió que hiciera su confesión, ni siquiera eso, lo abrazó y lo besó primero. Y la confesión vino porque experimentó en práctica, no de palabra, no de promesa, no de mandato, en práctica, en la realidad de su vida, experimentó el gran amor de su Padre Dios. Así es nuestro Dios, así nos espera en su infinita misericordia. Presentémosle a Él nuestro pecado con verdadero arrepentimiento. Y si no me da mi arrepentimiento, puedo todavía pedirle, Señor, regálame el don de un corazón contrito, realmente arrepentido, para que apartado de toda iniquidad vuelva a casa, experimente tu abrazo y tu beso, tu paz. Mi corazón se llene de alegría. Sienta yo el envío del resucitado como cosa propia y personal, como el Padre me ha enviado a mí, así los envío yo a ustedes. Recibe el don del Espíritu Santo, experimente que mis pecados de verdad son perdonados. Y luego, con congruencia, salga a la calle para hablarle a todos los demás de ese perdón que yo he recibido y que no es solo para mí, que es para todo arrepentido que quiera retornar en Cuaresma a la casa de papá y luego poder celebrar una verdadera Pascua de Resurrección. Así podemos cantar con el salmista en el Salmo 80. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Mira este verso. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño. No adorarás a un Dios extranjero. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué del país de Egipto. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Es la primera lectura convertida en un poema de amor. Y es como si brotara del mismísimo corazón de Dios, todo un Dios mirándote, mirándome y suplicando, Dios suplicando. Es una forma de decirlo nada más, Dios suplicando. Si mi hijo se convirtiera, para yo mostrarle mi rostro, todo mi amor y mi misericordia infinita, simple, llana y sencillamente, para que vuelva a casa. El Evangelio fue tomado según San Marcos capítulo 12. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Debe quedar claro que este escriba conocía de memoria los mandamientos, tanto el Éxodo como el Deuteronomio, de memoria lo conocía todo, podía repetirlo de rabo a cabo de memoria. Y Jesús también no era escriba, estaba por encima de todos los escribas. Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel. Y yo en ese punto siempre me emociono, porque podemos derivar de esa frase que el mandamiento primero no es amar a Dios sobre todas las cosas. El mandamiento primero es escuchar a Dios,
ponerle atención a lo que tiene que decirnos, abrir primero el corazón, más que el oído, el corazón, para escuchando a Dios con nuestro corazón, entonces podamos aprender la grandeza de amar a Dios sobre todas las cosas. A lo que Jesús añade, no un mandamiento nuevo, eso ya estaba estipulado, solamente Jesús lo eleva a categoría divina. Ahora, en el nombre de Dios, por amor a Dios y porque Dios te ama, vas a amar a Dios sobre todas las cosas. Te vas a amar a ti mismo, tú eres la obra maestra de la creación. Eso no lo puedes olvidar nunca. Tú eres el Hijo amado de Dios. Tú eres el heredero del reino de los cielos. Tú eres propiedad exclusiva de Cristo, templo vivo del Espíritu Santo y recipiente de ese mismo Espíritu. Por lo tanto, vas a amar a Dios sobre todas las cosas, nada por encima de Dios. Te vas a amar a ti como obra maestra de la creación. Y vas a amar al otro en la medida, de la forma y manera en la que te amas a ti. Se estipula que primero tienes que experimentar el amor de Dios. Aprender a amarte a ti como Cristo ama a su iglesia, siempre en el amor de Dios. Y con ese mismo amor de Dios, amar y respetar al otro. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento, que es lo que ya hemos intentado decir, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay mandamientos más grandes, mayores o por encima de estos. Cuando el escriba escucha a Jesús con tanta sabiduría, él de hecho lo que quería era hacer alarde de todo lo que él sabía. Pero se quedó muy corto ante la presencia de Jesús. No le quedó más que repetir básicamente lo mismo que Jesús dijo, avalarlo como si él pudiese avalar la palabra de Dios por encima de Dios mismo, que es un error que cometemos muchos en ocasiones. Y entonces presumir lo poco o mucho que pudo frente a Jesús. Y miren la respuesta de Jesús ante su poco de humildad, su poco de soberbia, todo mezclado, y su medio indiferencia religiosa. Le responde Jesús. Viendo Jesús que había respondido sensatamente, y me gusta la palabra sensatamente, porque no le dijo perfectamente, no, respondió ahí meridianamente bien. Pues meridianamente bien Jesús le responde también. No estás lejos del reino de los cielos, tampoco estás tan cerca, no te lo has ganado, te falta muchísimo camino por andar, hay un montón de cosas que arreglar en tu vida, necesitas conversión, más humildad y menos soberbia, menos presunción en tu vida, no intentes equipararte a Dios, bájale unos decibeles a toda tu vanagloria, no estás lejos del reino, pero todavía te falta algo muy grande por hacer. Diría Jesús, morirte a ti mismo para nacer del agua y del Espíritu, para poder caminar sobre las huellas del Maestro y para que cuando pases lo que haga que la gente se convierta no sean nuestras muchas palabras, a veces muy bien articuladas, otras un desastre, no sean nuestras palabras, sea nuestro testimonio, porque nos confesamos, nos comemos al Cristo de la gloria en cada Eucaristía y luego nos parecemos al Cristo que nos comemos. Tú conoces la consigna. El silencio habla de Dios y Dios habla en el silencio. Hermano, abre tu corazón al Redentor para que desde lo alto reciba su bendición. No sin antes recordarte una vez más, por favor, suscríbete a este canal. Y la bendición de Dios sobre ti, sobre toda tu familia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.